tardes y el radar siempre atento a llevarle las noticias, como hoy martes 16 de mayo. Muy buenas tardes, May, ¿cómo estás? Hola Loreta, muy bien, muchas gracias. Hola, ¿qué pasó? Hace rato que no nos vemos. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¡Sorpresa! Sorpresas a la vida. ¿Dónde estamos, Lore? Y fíjese que hoy estamos en una bella hacienda que se llama Bolontunil, que se encuentra en el municipio de Chumayel. Bolontunil significa en maya numerado con 9 piedras. Y tiene casi 300 años de antigüedad esta linda hacienda. Actualmente se dedica a realizar eventos sociales y también cuenta con un residencial ecoturístico, pues para toda su familia. Lo invitamos a visitar estas hermosas joyas arquitectónicas que tiene nuestro estado de Yucatán. ¿Y qué te parece si empezamos hoy con las noticias nacionales e internacionales en la voz de May Cuevas? Así es, comenzamos. Sí, las instituciones gubernamentales de México no fueron afectadas por el ataque cibernético que se registró el 12 de mayo en el mundo, informó la Comisión Nacional de Seguridad. Explicó que a través de la Policía Federal se pusieron en marcha diversas acciones como la difusión de una alerta cibernética para evitar daños. Asimismo, se brindó atención en el sitio del primer reporte de afectación en la Ciudad de México en el sector privado. Según especialistas a nivel global, México es la quinta nación donde más impactó el ciberataque iniciado el pasado viernes. El fiscal de Sinaloa, Juan José Ríos, explicó que la Fiscalía tiene 2 líneas de investigación, una que corresponde al trabajo periodístico de Valdés y una más por robo de vehículo. Añadió que revisan los recorridos que realizó Javier Valdés antes de ser asesinado, por lo que analizan el contenido de 8 cámaras. El fiscal dijo que ni el periodista ni sus compañeros realizaron alguna denuncia o externaron alguna inquietud de seguridad que apuntara a amenazas del crimen. En los últimos 15 meses, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha recibido 180 quejas por presuntos actos de discriminación en contra de la comunidad lésbico-gay. De total de quejas, 150 correspondieron a reclamaciones contra personas particulares y el resto fueron hacia servidores públicos. Entre las 3 principales causas de discriminación están la preferencia sexual u orientación sexual, identidad de género y por apariencia física. Por otro lado, el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM recuerda que para este año se pronostican alrededor de 8 huracanes en el Océano Pacífico y de 5 a 6 en el Golfo de México. En México, la temporada de huracanes inició este lunes 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio será en el Golfo y el Mar Caribe. Ambas concluirán el día 30 de noviembre. En el Pacífico habrá entre 15 y 16 tormentas con nombre, de las cuales aproximadamente 8 alcanzarán categoría de huracán, de las cuales 3 serán de categoría mayor. Comenzamos con notas internacionales y investigadores en asuntos de espionaje y seguridad de Internet informaron de un posible vínculo de Corea del Norte con los ciberataques del pasado fin de semana. Sin embargo, advirtió la Agencia Europea de Policías, Europol, es muy pronto para especular sobre los autores de este ciberataque que no fue reivindicado. Según la Europol, la cantidad de direcciones IP infectadas de esta mañana es 16,000, lo que representa una disminución de 38% en relación al domingo. Especialistas de seguridad informática en Corea del Sur, en Estados Unidos, Rusia e Israel apuntan a Corea del Norte, aunque no haya de momento ninguna prueba. Y la Corte Suprema italiana confirmó el pago mensual por 2 millones de euros que el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi debe hacer a su exesposa Verónica Lario. Los jueces rechazaron un recurso presentado por el también magnate de los medios de comunicación con el que buscaba reducir el monto a pagar.
Según los magistrados, la separación no alude la obligatoriedad de asistir a la excónyuge para garantizar su precedente nivel de vida. Así concluimos nuestras notas nacionales e internacionales hoy martes 16 de mayo. Y empiezo yo con unas notas locales. Ahora vemos que en el marco de los preparativos de cara a la 22ª Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Revolucionario Institucional, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Carlos Sobrino Argáez, sostuvo una reunión con los 12 diputados locales emanados en este instituto político. Durante el encuentro efectuado en el Salón de la Mujer de la Casa del Pueblo, Sobrino Argáez recordó que el próximo 12 de agosto del presente año en la Ciudad de México se estará llevando a cabo esta importante asamblea en la que se busca en unidad aterrizar propuestas y proyectos con miras a establecer y fortalecer la agenda de trabajo del PRI a nivel nacional. Ante los legisladores locales, Sobrino Argáez resaltó que ejercicios como las asambleas distritales serán la base para fortalecer la unidad partidista. Y Yucatán actualmente no tiene ninguna conflagración activa, sin embargo se mantiene el monitoreo y vigilancia por parte de los 252 brigadistas en caso de algún aviso, informó en su reporte semanal el jefe de protección contra incendios forestales de la Comisión Nacional Forestal, Manuel Mora Ugalde. Asimismo, el jefe de proyectos de la Comisión Nacional del Agua en la entidad, Sergio Peña Fierro, mencionó que en los siguientes días se registrarán temperaturas de muy calurosas a extremadamente calurosas en la península de Yucatán, que van de 35 a 41 grados Celsius, y también posibles lluvias o chubascos aislados sobre el sur y noreste del territorio. Las personas que vayan a realizar alguna quema agrícola, subrayó, deben notificarlo al ayuntamiento correspondiente y si detectan algún incendio reportarlo al número 911. Y un total de 48 empresas ofrecerán más de 1,300 plazas en la Feria de Empleo Yucatán a realizarse el próximo martes 23 de mayo, informó en rueda de prensa el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el Estado, Enrique Castillo Ruz. Los sueldos a ofertar fluctúan entre los 4,500 y los 20,000 pesos, con vacantes para profesionistas, técnicos y operativos de ambos sexos. El encuentro será en el Salón Uxmal del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI en horario de las 8 a 15 horas o hasta que se atienda al último asistente, informó el funcionario acompañado del delegado federal del Trabajo, Ricardo Béjar Herrera. Asimismo, destacó que gracias a estrategias como estas que implementa la administración del gobernador Rolando Zapata, Yucatán se ubica entre los primeros lugares con menos desempleo en el primer trimestre del 2017. Y el Instituto para la Educación de los Adultos del Estado de Yucatán busca la alfabetización de los feligreses de las diferentes agrupaciones religiosas, anunció el director de esta dependencia, Juan Carlos Cervera Pavía. Explicó que en coordinación con la Oficina de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado, buscarán capacitar primero a algunos feligreses para que estos, a su vez, funjan como los asesores educativos de sus congregaciones. Destacó que en este ámbito el ingreso a las religiones es un tema complejo, pues no existe una base de datos que permita conocer a ciencia cierta un número de adultos analfabetas por región. Y las tradiciones de nuestra tierra estarán presentes en la Semana de Yucatán en México del 19 al 28 de mayo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, que además de ser escaparate económico, gastronómico y comercial, incluye al arte como un atractivo turístico y de promoción del Estado. Para el evento, organizado por las Secretarías de Fomento Económico y Turístico, así como la de Cultura y de las Artes, la entidad ha preparado un atractivo programa con 20 actividades, en la que intervendrán 130 creadores divididos en 19 intérpretes, 26 bailarines, 12 comediantes y 73 músicos. La ceremonia de inauguración del 19 de mayo a las 11 horas estará a cargo de la Orquesta Típica de Yucalpetén, bajo la dirección de Pedro Carlos Herrera
López y del Ballet Folclórico del Estado, Alfredo Cortés Aguilar, dirigido por Corazón Sánchez, con la participación del declamador Sergio Cámara y la interpretación especial del cantautor Sergio Esquivel. Y estas son nuestras notas locales. Ahora vamos al momento ñaca ñaca cuchicuchi del radar alternativo en este editorial en la pluma de David Heredia. Bueno, pues a lo hecho pecho, y como dicen por allá, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. El radar alternativo de hoy, martes 16 de mayo del presente año 2017, lo hemos titulado Matar al jilguero. Y nos preguntamos, ¿por qué? Cada día que pasa, los ciudadanos de México se crispan los nervios al enterarse del crecimiento galopante de la violencia. Amenazas de muerte, personas colgando en puentes, fosas clandestinas con docenas de cadáveres, vehículos calcinados con gente en su interior, secuestros, explosiones de ductos de combustibles, etcétera, etcétera. Toda una cauda de atrocidades que van dejando pueblos y ciudades fantasmas, familias enteras huyendo de la peste albiverde, o sea, la coca y la mota. Las drogas que inundan ya el territorio nacional. La moda de los últimos 3 sexenios es la cacería de jilgueros, o sea, periodistas. Matar a los heraldos, los que nos traen las noticias cotidianamente, los que se dedican a escribir en libros y folletos, los que imparten conferencias con el tema del crimen organizado y sus adláteres uniformados, tras escritorios privados, el guarurismo, los tiradores de droga, los extorsionadores y secuestradores, penales autogobernados por la mafia, un submundo de seres que han sentado sus reales en esta atribulada nación. Vecina de un país consumidor que está pidiendo más y más cada día, proporcionando las armas letales y grandes sumas de dinero, o sea, el billete verde, pues, que fluye de norte a sur. La piscina. El expresidente Gustavo Díaz Ordaz lo definió así: si nosotros somos el trampolín, ellos son la piscina, en clara referencia al trasiego de las drogas. Alto, muy alto a estas fechas es ese consumo de estupefacientes. Al parecer, el actual mandatario de USA, Donald Trump, sabe algo de ello, con una visión parcial, denostando a los mexicanos como los culpables, sin ver que ellos, los americanos o los gringos, como un país con una economía poderosa, son los que propician este delito, ignorando a los cárteles que abundan en su tierra. Luego, el desliz. Un mandatario de origen panista, Felipe Calderón Hinojosa, sin tomar en consideración la hecatombe que ocasionaría, sacó a la tropa de sus cuarteles para perseguir a los criminales sin conocer a fondo sus funciones, a las que estaban entrenando sus subordinados. Craso error. Las muertes se fueron sumando por docenas, decenas y miles, provocando el caos que le heredó a su sucesor, quien tampoco ha sabido controlar el drama. Retomemos el asunto de las muertes de periodistas como la sucedida el día de ayer, lunes 15 de mayo, en el que cayó abatido el periodista Javier Valdés Cárdenas. Medios internacionales condenaron este martes el asesinato del periodista sinaloense, y la mayoría coincidió en que las ejecuciones de los comunicadores elevan la presión sobre el presidente Enrique Peña Nieto para hacer frente al problema. Recordaron que durante la administración de EPN solo un puñado de homicidios y secuestros se han resuelto. En la plataforma Change.org, más de 4,000 personas, 14 organizaciones defensores de la libertad de prensa y decenas de comunicadores han firmado una petición en la que exigen al presidente de la República detener las ejecuciones de periodistas. El diario New York Times destacó que al menos 104 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000, mientras que otros 25 han desaparecido.
La muerte del señor Valdés, que había compartido premios de la Universidad de Columbia y el Comité de Protección de Periodistas, eleva la presión sobre el gobierno del presidente Peña para hacer frente a las ejecuciones con más fuerza, puntualizó el mismo medio americano. El texto del medio estadounidense destacó una entrevista con el director del Noreste, quien declaró que la impunidad permite la violencia porque no hay ningún costo para matar a periodistas. Asesinado en México, Javier Valdés, el gran cronista del narco en Sinaloa, tituló el periódico El Español, El País. En la portada de su portal web, el diario español expuso que Javier Valdés, a quien le habían disparado a plena luz del día en Culiacán, era uno de los reporteros que más y mejor había contado la violencia del narcotráfico en Sinaloa. El portal de noticias BBC Mundo, la edición del medio de comunicación inglés dirigido al público de habla hispana, escribió que muchos en México escriben sobre el narco, pero pocos lo hacían como Javier Valdés. Fue uno de los periodistas que más de cerca se dedicó a cubrir el crimen organizado en este país, intentando evitar que cayeran en el silencio historias que él creía merecían ser contadas, dándole un nombre a víctimas destinadas al olvido, destacó BBC Mundo en su texto. El portal del medio español El Mundo tituló en su portal en internet "Asesinan al periodista Javier Valdés Cárdenas, gran cronista de la corrupción y los narcos en Sinaloa", y en el texto planteó: Valdés era una voz clara y profunda, capaz de señalar y desnudar las miserias de la corrupción y el narcotráfico. Creador del semanario Río 12, corresponsal del periódico La Jornada y escritor de varios libros en los que hablaba de esos que lo mataron, los morros del narco, levantones o narcoperiodismo, donde justamente habla de todos esos compañeros de oficio que viven bajo la amenaza constante de poder ser asesinados. Y en colofón, pues sobran las palabras para seguir explicando este martirologio que padecemos todos. Y mejor lo dejo sobre la mesa, no vaya a ser que también a mí me toque. No, por favor, no. Difícil tema, difícil situación que está viviendo el país con todos los forma de callar a esos asesinos, a esos periodistas, que están tratando de encontrar esas verdades que nos tienen ocultas, porque esto no es del crimen organizado. Al crimen organizado no le importa que se digan cosas, creo yo. Bueno, y el crimen organizado no solo está en lo que es el trasiego de drogas y todo eso, sino también se da en otras áreas que pues pasan veladas, ¿no? O sea, dentro de las personas que ejercen poder. Y pues, eso es lo que ha hecho que se resulte esto de perder la vida y en el ejercicio profesional. Sí, en el momento en el que se empieza uno a investigar, empiezan a salir nombres de personas que no deberían de estar ayudando precisamente a ese crimen organizado, perteneciendo precisamente a ese crimen organizado, porque pues tienen algún puesto público o alguna dirección de alguna corporación policíaca, qué sé yo. Y a lo mejor se confió un poco a este señor Valdés, ¿no? Sí. Porque él decía que se tenía que tener cierto tacto y cierta manera de decir las cosas sin que se sienta ofendida a la otra parte también, ¿no? O sea, atacada. Y sin embargo, ya le tocó a él. El procurador del lugar donde fue asesinado, Culiacán, es Sinaloa. Sinaloa, el procurador. Era muy amigo de Javier Valdés, porque antes este procurador, o fiscal como ahora le dicen, fue ombudsman de allá, del mismo sitio. Y se conocían y eran amigos de ir a tomar las chelas de vez en cuando, y es amistad. Amistad, ajá. Y hoy el procurador dice que lo que posiblemente, además que le comentaba todo lo que escribía, dice que posiblemente lo que se trató fue de un asalto para quitarle la camioneta. Cuando 12 disparos impactados en su cuerpo y 25 más regados por todos lados, con metralleta y todo, no para robarte un vehículo
No utilizan esa... no hacen esa- eso. Entonces caen en la Es que todos los fiscales creen que somos forma tontos. así de quitarse de encima Deslindarse, ¿no? deslindarse de la responsabilidad y de todo. No es posible que haya una mente que no piense que esto fue porque precisamente él estaba tocando esos callos que en un Claro. momento dado le impactó a alguien que dio una orden y finalmente, entonces, ahí es donde tú dices, está el contubernio, porque así se le puede decir, de los uniformados, de las autoridades, del crimen organizado. Y ahora es más fácil tirarle la pelotita al crimen organizado exacto. y no a las gentes que se sienten aludidas cuando alguien escribe de estas cosas. Y te lo digo, Juan, para que me entiendas, Pedro, porque nosotros no estamos libres de 100 azotes, porque yo he platicado esto con gentes que tienen toda la autoridad necesaria para decir lo que realmente está sucediendo también aquí en Yucatán. Lo más terrible que tenemos es la conflagración que existe en los estados circunvecinos, Campeche y Quintana Roo, Así es. donde realmente la mafia se ha apoderado de todo. Solamente queda en Playa del Carmen un ex campesino que fue presidente municipal de apellido Quiam, que no ha querido vender a todo el crimen que ahí impera. Todo lo que es artesanías, hoteles, posadas, restaurantes y todo, ya está en manos del narco. Y esto ya es una cosa tremenda que ha ido expandiéndose a medida o ha invadido de la parte del polo turístico de Cancún hacia todas estas bellezas del Caribe. Y esto es lo que decimos, bueno, Dios mío, ¿qué es lo que nos podría suceder aquí en Yucatán? No, y definitivamente cómo poderlo solucionar a nivel nacional, en donde realmente las autoridades tengan las ganas de hacer algo para solucionarlo y no metiendo al ejército va a ser Claro. también el... Ni escondiéndolo debajo de la alfombra, ni Así nada, es, ¿no? Hay que darle... luz a esto para que se pongan las bases de lo que se debe de hacer. Así La es. Sí, pero solución. bueno, ok, y nosotros estamos dedicados a decir todas estas lindezas y ve lo que está Ve cómo se sucediendo, termina, matar al así es. jilguero. Así es. Pues recuerde que esta es nuestra opinión, pero la mejor opinión es la de usted. Muchísimas gracias, May. No, al contrario, gracias. don Muchísimas David Lora. gracias, don David. Recuerde que aquí lo esperemos mañana en otro radar alternativo, siempre de la pluma de don David Heredia. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.